Buenas noches, sean bienvenidos a La Noche de Walpurgis, su programa donde les contaremos historias de terror enviadas por la audiencia, donde hablaremos también de terror literario y de datos macabro interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de estas personas que trabajan de estado en estado, recorriendo todas las carreteras, ya sea de día o de noche, los amigos traileros. Aquí tenemos dos historias para esta noche acerca de alguien que se nombra Miguel, solamente así. Miguel dice que trabajó muchos años recorriendo las carreteras, pero había lugares en los que él prefería no pasar o prefería evitar, rutas que él pedía a las cuales no lo mandaran. Él tenía sus motivos. Una de ellas es la carretera de Cuernavaca. Dice que hay un lugar, específicamente un cruce con las vías del tren, donde él y sus compañeros que se dedican al mismo oficio hablan de que pues es un lugar maldito, es un lugar en el que espantan, donde ocurren cosas paranormales. Él trataba de evitar ese camino y si le tocaba recorrerlo, se esperaba hasta el amanecer o hasta el día, la tarde, y pasaba por ahí, pero nunca de noche. Así que su patrón de la línea le decía: un día me tienes que ayudar con esa ruta y te va a tocar de noche. Ya otros compañeros traileros habían hablado con él acerca de esa ruta, de ese cruce de vías, donde si pasas de noche es obligatorio apagar las luces, todas las luces de la unidad, para poder ver bien el cruce de vías, que no te encandile ninguna de tus propias luces. Te quedas a mitad de la noche, a mitad de la carretera, completamente a oscuras. Entonces, sus compañeros le decían que ahí pasaban cosas. En esa parte de nuestro país se habla mucho de historias de nahuales, entre otras cosas. Miguel dice que llegó el día en que tenía que recorrer esa ruta y pues lo tuvo que hacer. Pasó sin ningún problema, pero de regreso le tocó exactamente a la 1 de la mañana. Muy entrada la noche, ya la madrugada, la carretera completamente sola. Llegó a ese cruce de vías, apagó todas sus luces y se esperó un momento volteando a su lado izquierdo, a su lado derecho, para ver que no viniera el tren, y por fin las prendió para decidirse pasar. Al encender las luces, estaba frente a él, parado en la carretera, una criatura muy extraña. Él nos cuenta que no sabría ni siquiera cómo definirla, pero si tuviera que definirla de alguna manera, era un hombre, pero la mitad de arriba era un caballo. Así que es como si estuviéramos viendo un caballo de dos patas. Y volteado, digamos, de lado, solamente con su ojo izquierdo volteando hacia Miguel, hacia la unidad, hacia el tráiler. Se quedó ahí. Después empezó a caminar pasos hacia atrás, un caminar muy raro porque estamos hablando de una mezcla de ser humano con animal, como para darle el paso a Miguel. Caminó hacia atrás y Miguel, sin pensarlo, metió la primera y empezó a avanzar. Y la carga que llevaba era muy pesada, no podía acelerarse. Así que pasó despacio las vías como debe ser y continuó su camino. Cuando iba avanzando, ya él pensando que había liberado ese camino y ese terror, vio que algo se movía de su lado izquierdo, como entre los matorrales, entre el monte, entre la hierba, los árboles, y algo se movía, pero él ya iba a mucha velocidad. Y sea lo que sea aquella criatura, iba a la misma velocidad que el tráiler. Y él volteaba y volteaba cada que podía, y allá entre los árboles, entre los matorrales, la maleza, ahí iba esa criatura. Y como ya estaba muy oscuro, él solamente podía ver su silueta. La silueta de un caballo, que iba a toda velocidad. A un lado de él, dice que lo acompañó un tiempo y que después corrió más rápido, mucho más rápido de lo que iba el tráiler, y desapareció. Y esto ocurrió allá en una carretera de Cuernavaca. Entonces,
Él ya estaba pensando con el paso de los años retirarse de ese oficio, por otros motivos, más que nada por la inseguridad de las carreteras. Y dice que sus últimos viajes fueron aquí cerca, precisamente a Saltillo. Fue a la ciudad de Saltillo, hizo su trabajo y se quedó ahí todo un día, y al llegar la noche, de regreso. Cuando venía por esta famosa o infame carretera Saltillo-Monterrey, donde en los límites de ambos estados se menciona mucho acerca de una mujer que pide ray, o una mujer que simplemente se sube a los carros, a los trailers. Miguel recordó esa historia que se cuentan entre compañeros traileros y volteó a su asiento del lado derecho, al asiento del copiloto. Miguel siempre viajaba solo, solamente para confirmar de que ya había dejado su caja de cigarros, su gorra, un chaleco reflejante. ¿Por qué? Porque la creencia de los traileros es que ese asiento nunca debe ir desocupado. Pon algo, lo que sea, cualquier objeto, pero que nunca vaya completamente desocupado. Y ahí van estos objetos de Miguel. Y él tranquilo, porque eso es como una manera de que no se suba la muerta, dicen ellos. Pero llegó por fin al lugar, al cruce a la frontera de ambos estados. Es una subida precisamente, de Saltillo a Monterrey, esa parte es una subida. Y dice que entre las montañas se asomó la luna. Y pasó esa parte sin mayor detalle. Pero de pronto, mientras iba conduciendo, notó que con el reojo del lado derecho algo blanco se movía. Y pensó de inmediato en esa mujer, pero no quiso voltear. Dijo, no puede ser, porque pues yo aquí puse estas cosas y se supone que eso de alguna manera te protege o las ahuyenta, lo que sea. La mujer lo iba acompañando, pero no iba sentada a un lado de él. La mujer iba parada por fuera en el escalón, observándolo por la ventana. Él dice que cuando por fin se decidió a voltear fue una visión espantosa. Ese ser fantasmagórico, lo que sea, iba ahí. Su rostro dice que no es muy claro. Dice que es como si estuvieras viendo una fotografía borrosa, una imagen borrosa. Pero su cabello vuela negro, así con el viento nocturno, y con su brazo derecho ella iba pescada del espejo lateral. Y iba viéndolo así directamente a través de la ventana. Él regresó su vista al camino y empezó a rezar todo lo que recordaba, cualquier oración que se le viniera a la mente, y no podía encerrarse en sí mismo, digamos, cerrar sus ojos, porque él tenía que ir manejando. Así que su vista directo al camino de frente, y así fue de esa manera como ignorándola ella desapareció. Y fue la única vez que le tocó pasar por ese lugar de noche, y precisamente solo, y le tuvo que tocar ese encuentro con esa mujer. Y no hace tanto de eso, él recuerda. Solo que en los últimos años pues ya no se pudo dedicar a esa profesión. Ahora él trabaja de lo que dicen de patio, que es nada más aquí en la ciudad, ya no sale fuera. Él hace viajes, pero aquí mismo en las empresas de aquí de la ciudad. Estas fueron 2 historias que nos enviaron aquí al correo. Va a aparecer abajo el correo en la descripción del video para que puedan ustedes enviar también sus historias y que aparezcan aquí mismo. Y con eso nos despedimos el día de hoy, no sin antes recordarte que no voltees a la ventana, no voltees detrás de ti, no se te ocurra mirar debajo de la cama y mucho menos allá arriba, porque hay muchas criaturas deambulando en la noche de Walpurgis. Hasta la próxima.